la arteriosclerosis y el trombo. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis es una patología en la cual se produce un daño de la íntima, o sea, la parte interna de los vasos. Este daño puede ser cualquier tipo de injuria que se puede dar, por ejemplo, un cuadro de hipertensión, se ve que también tiene los cuadros de diabetes, ¿no? Puede producirse. Entonces, el daño se produce en la parte interna del vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, ¿no? Se produce el daño en la íntima, que permite que ciertas sustancias ingresen, pasen esta barrera e ingresen y se acumulen. ¿Qué se acumulan? Generalmente lípidos, de colesterol, produciendo entonces la elevación del endotelio, de la parte interna. Al principio la elevación es pequeña, pero conforme pasa el tiempo se agregan otros tipos de células, porque esta sustancia que se acumula, que no es normal que esté aquí, se va a ir llenando de células inflamatorias, fibrosis, células musculares, vasos sanguíneos, y entonces comienza una reestructuración de tal manera que esta lesión comienza cada vez a hacerse más y más grande, ¿no? Y obstruyendo el flujo sanguíneo de nuestro vaso. Como este daño es lento durante periodos largos de años, el paciente no va a sentir ningún síntoma hasta que de repente una emoción fuerte, un ejercicio brusco en donde el órgano que es irrigado por este vaso requiera esa sangre, recién ahí va a sentir. Entonces, por ejemplo, tiene que correr o tiene una emoción fuerte, necesita, ¿no?, que llegue sangre y no va a llegar. En ese momento lo que va a tener es una angina, va a comenzar con el dolor, porque el órgano, generalmente el corazón, que es uno de los más afectados, no tiene un flujo de sangre adecuado. Entonces en ese momento puede sentir la angina, el dolor en el pecho, ¿no?, que siente la persona. Igualmente, si la emoción es muy severa o el daño que tiene, por ejemplo, el cuadro de hipertensión es muy severa, puede eso generar que esto se fragmente, ¿no? Y se fragmenta esta placa de ateroma y viaja por la circulación, llegando a un vasito cada vez más pequeño, y puede producir una obstrucción, y en ese caso, como la obstrucción ya es prácticamente total, el infarto. Entonces, para las personas que tienen infarto, tienen que tener previamente esta patología, esta placa de ateroma, ¿correcto? Ahora, ese es el esquema, ¿cómo lo vemos en el vaso sanguíneo? ¿No? El vaso sanguíneo, que es este de acá, no sé si le ven un color medio amarillento. Ese color amarillento es la placa de calcio que se deposita, y las paredes de nuestro vaso se vuelven rígidas, duras, ¿no? No es como el tejido laxo, suave, elástico que tiene un vaso sanguíneo, que permite que la sangre pase, versus estas áreas amarillentas y duras, ¿no? Y si ustedes pueden ver, miren por ejemplo aquí, cómo la luz poco a poco ha ido disminuyendo hasta quedar apenas un puntito de luz. Normalmente la pared del vaso es delgadita y la luz del vaso tiene que ser grande. Pero en este caso se invierte, la luz es pequeña y las paredes son gruesas, debido a la placa de ateroma. ¿Dónde se ven estas patologías? Generalmente en las coronarias, en el corazón. Es uno de los lugares principales, ¿correcto? También en la arteria aorta. Miren acá, por ejemplo, la aorta del lado izquierdo. No sé si logran ver, acá está la aorta y ahí hay pequeñas bifurcaciones que salen, arterias que van a salir a partir de la aorta. Miren acá está la luz de esos vasitos, y miren cómo se forman unas pequeñas estrías amarillentas. Estas estrías se ven desde jóvenes, no de un cuadro de arteriosclerosis completo, pero sí se ve a partir de los niños, ¿no? Se pueden ver pequeñas líneas amarillentas en la aorta, por ejemplo. Entonces, esto depende de muchos factores, entre la dieta que consuman, ¿no? A medida que avanza la edad, estas placas se vuelven cada vez más gruesas
y dependerá también de otros factores. No todos vamos a terminar con una arteria abdominal de este tipo, ¿no? Hay muchas personas que hacen ejercicio, que se cuidan, que comen saludable y hay otras que no. Entonces miren cómo se ha ido llenando de este material amarillento, que básicamente es la calcificación, porque el estado final de la placa de ateroma es que se calcifique. Y miren cómo sus paredes se vuelven rígidas y miren cómo al final, ¿no?, va obstruyendo la luz de las arterias que salen, ¿no?, hasta finalmente quedar prácticamente obstruidos. Por eso es que las personas mayores ya tienen también problemas a nivel de las piernas, del corazón, ¿no?, debido a estas placas de ateroma. Y finalmente, las placas ya totalmente calcificadas, miren cómo ha quedado esta arteria aorta, ¿no?, completamente llena de ese material, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la placa de ateroma. Viendo esta imagen macroscópica, si quieren tómenle la foto. Vamos a ver que realmente en un vaso, este es el inicio de la placa de ateroma. Miren esa foto, qué bonita, apenas el endotelio que está aquí, ¿no?, con nuestras células endoteliales, y miren cómo se han metido apenas un pequeño acúmulo de células espumosas, que son algunos macrófagos. Ha habido algún daño en el endotelio que ha permitido el ingreso del colesterol y los macrófagos han comenzado a fagocitar y se ve apenas como un callito, ¿no?, una lesión mínima. Muy bien, así empezó probablemente nuestra placa de ateroma, ¿no?, con una lesión tan pequeña, tan insignificante, ¿no?, y puede llegar a quedar así. Miren ese vaso totalmente lleno de la placa de ateroma, ¿no? Esta es una imagen en la cual ustedes no lo van a ver hacia el microscopio. Para obtener esta imagen no lo ponemos en el portaláminas donde usted lo pone, sino en la parte inferior donde está la parte de la luz, para que se pueda tomar una foto de ese tipo. Porque si yo lo pongo aquí, lo único que ustedes van a ver al menor aumento es un pedazo así. No les va a entrar en su microscopio el vaso sanguíneo completo. Entonces lo hemos puesto en la parte inferior para poder tomarle la foto y ustedes vean. Pero lo que ustedes van a hacer es van a ir viéndolo por pedazos, ¿no?, porque no va a entrar. Si agarran la lámina y la miran al trasluz, van a ver el vasito, que es este de acá. Acá está nuestra pared, y miren cómo se ha obstruido ahí, por lo menos yo diría el 80% de la luz, ¿no? Entonces en este caso esta arteria está totalmente obstruida por la placa de ateroma, ¿correcto? Placa de ateroma. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, van a comenzar a buscar en la pared. Acá ustedes ven la lámina elástica y la pared del vaso. La lámina elástica, la pared, ¿no?, no tiene daño, porque el daño fue en la íntima, en la parte más interna de nuestro vaso. O sea, acá es donde empieza la lesión, ¿correcto? La lesión que vemos, que acá la estamos viendo por partes, va a tener dos partes. La primera parte es la parte central, que nos sale aquí, la parte del centro. ¿Qué debemos tener en el centro? Los lípidos, ¿correcto? Los lípidos, que hemos dicho que eso es el primer punto, el ingreso de lípidos y macrófagos que lo fagocitan. ¿Y cuál sería la segunda parte? Todo el resto que está alrededor. ¿Qué está alrededor? Fibrosis, ¿no? Tenemos células musculares, ¿correcto? Podemos tener vasos sanguíneos, ¿no?, que se forman tratando de recanalizar. En algunos vasos trata de recanalizarse, o sea, se hace huecos para que la sangre pueda pasar, ¿no? Y tenemos también coágulos de sangre adheridos. Recuerden que en esta placa se adhiere parte de la sangre, ¿no?, plaquetas, hematíes. Por eso ustedes ven ahí esa zona roja donde son los coágulos que se han adherido a esto que es mi placa. A partir de aquí mi placa, lo que está acá arribita no es mi placa, es parte de los coágulos adheridos, que todo al final se va a formar una masa ahí, ¿correcto? Entonces la parte externa, los coágulos sanguíneos. Coágulos sanguíneos. Por eso es que ustedes ven aquí
bastantes sangres, hematíes, ¿no? Que se han adherido a esta que es mi placa de ateroma. ¿Correcto? Placa de ateroma. Acá ya estamos en la parte más interna y podemos ver fibras musculares, fibras de tejido fibroso y pequeños vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Acá veo fibras alargadas, ¿no? Para ese tejido fibroso que se ha mezclado en toda esta lesión. Entonces, vasos sanguíneos, fibras de tejido fibroso y células musculares. Eso es lo que veo en la parte más externa. Ah, me olvidaba una cosa más en la parte externa. A veces se asocia calcificación. Cuando este coágulo es muy antiguo, varias zonas se comienzan a calcificar. ¿Y cómo se ve la calcificación? Como un material morado intenso, ¿no? Porque se tiñe bastante de la hematoxilina y fragmentado. En un ratito lo vamos a ver, ¿ya? Pero también se agrega la calcificación. Como ustedes ven macroscópicamente, se agrega la calcificación. Esta es una foto de la pared del vaso. Como ustedes ven, la pared está intacta, la pared no tiene daño, puede tener una lesión mínima, un poco más grueso, qué sé yo, pero la lesión realmente no está ahí, sino está en la parte de la íntima de nuestro vaso. Y en esa parte comenzamos a buscar y podemos ver la presencia de macrófagos espumosos. Esta zona que es los macrófagos espumosos, que en la parte central tienen que buscar. A veces se pierde, se destruye, ya tiene muchos componentes, ¿no? Pero por ahí podemos encontrar unos cuantos macrófagos, que es lo que ustedes deben buscar. El macrófago en la parte central de mi placa de ateroma. ¿Okay? Macrófagos. Acá podemos verlos, miren, acá se ve mucho mejor, ¿eh? Entonces vemos estas células espumosas y su citoplasma no es un citoplasma vacío como es la célula grasa, sino que ustedes lo ven medio brumoso, ¿ven? Como si tuviera bolitas dentro de lo que va fagocitando, ¿no? Cada uno es un fagolisosoma de todo lo que va fagocitando, que son estos macrófagos espumosos. Entonces, esta es la parte principal, el centro de mi placa de ateroma, que es lo que deben buscar ustedes, ¿no? Pero es una vez que se forman estas placas, pues difícil poder sacarlas, ¿no? Este paciente potencialmente terminará en un infarto, ¿no? Y esto es lo que le decía de la calcificación. Se ve un material morado intenso, ¿no? Por lo que les digo, se tiñe de la hematoxilina y se ve como fragmentado. ¿Por qué se ve así? Porque al momento de la cuchilla, al cortarlo, la cuchilla encuentra algo muy duro y choca y hace esto, fragmentarlo así. Entonces es parte del proceso del corte, ¿no? Pero nos permite a nosotros reconocer más fácilmente esto, ¿ven? Acá estas células alargadas, que es el tejido fibroso, ¿no? Estos son fibroblastos activos que se encuentran alrededor de la calcificación. Miren acá, mi placa no es tan antigua. Si ustedes miran acá, las células endoteliales, mi pared ya está aquí. Y miren acá los macrófagos, ¿no? Dentro de esa estructura. Aquí todavía no hay los otros componentes porque todavía es una arteriosclerosis leve, ¿no? Entonces está empezando con el acúmulo de los macrófagos espumosos, ¿no? Posteriormente ya se agregará todo lo demás que hemos dicho, pero esta es la parte inicial, vamos a decir, de nuestra placa de ateroma. Su placa de ateroma. Muy bien. Siguiente patología que vamos a ver es la arteriosclerosis de Monkenberg. La arteriosclerosis de Monkenberg es una arteriosclerosis de la capa media.
Es decir, ya el daño no es en la íntima, sino el daño se va a producir en la capa media de los vasos sanguíneos. Esta es una patología bastante frecuente, pero en dos órganos específicos. ¿Cuáles son? El útero y la tiroides. Entonces, en ellos se puede encontrar esta arteriosclerosis del Monckenberg. ¿En quiénes se ve? En personas de edad avanzada, ¿no? 50, 60 años. ¿Qué se traduce de esto? Nada. O sea, esta paciente no va a tener una necrosis del útero o de la tiroides. No, simplemente es un proceso del envejecimiento en el cual se produce este tipo de arteriosclerosis. Pero el vaso no obstruye su luz. Entonces sigue pasando el flujo de sangre, no se produce daño en el útero. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? En las arterias uterinas. ¿Dónde se encuentran estos? En la parte más externa, ¿no?, de nuestro miometrio. Entonces, ¿ven acá el vaso? Normalmente yo los vasos no los debería ver, pero aquí logro ver mi vasito, ¿no?, la pared media blanquita y la luz gruesa. Igualmente aquí o aquí. Entonces, si ustedes comienzan a mirar, van a darse cuenta que se logra ver el vasito, ¿no? Ese vasito que ustedes ven ahí, lo van a poder ver al microscopio. Entonces, cuando ustedes lo vean, cuando ustedes lo vean, esta es la parte donde se ven los vasos o las arterias uterinas. Miren acá, mis arterias uterinas son gruesas. ¿Qué les llama la atención de estas arterias uterinas? La presencia de este material. Miren acá, en la pared de mi vaso hay algo metido, muy morado y medio fragmentado. Calcificación. Calcificación. Entonces, en la arteriosclerosis de Monckenberg, lo que van a ver es una calcificación. ¿Dónde? En las arterias. En la capa media. En la capa media. ¿Correcto? Aquí la capa del endotelial no tiene alteración, la lesión es en la capa media. ¿La luz de mi vaso ha disminuido? No, sigue grande, miren. ¿Okay? Si bien las paredes son gruesas, porque eso sí, las paredes son más gruesas de lo normal, la luz no se oblitera, no se cierra. Por eso no hay daño en el órgano, en el útero. Simplemente es una lesión asociada al envejecimiento de la persona. ¿Correcto? Entonces, miren ahí, mayor aumento, y pueden ver cómo mi vaso tal vez no tiene un grosor normal, es decir, hay zonas más delgadas, hay zonas más gruesas, pero aún con todo es un vaso que tiene una luz bastante grande. Incluso miren la luz, se mira como en puntita aquí, ¿ven? Entonces tiene ciertas distorsiones el vaso, pero sigue manteniendo un flujo adecuado de sangre. ¿Correcto? Por eso es que no produce ningún síntoma. Esta paciente no va a tener ninguna alteración. Como si la placa de ateroma, que obstruye la luz, no deja que pase la sangre y sí produce pues, la angina y el infarto. ¿Correcto? Entonces, en esta arteriosclerosis de Monckenberg, reconózcanlo por el color morado intenso que tiene la coloración, ¿no? Y miren cómo parece que le faltaban pedacitos, ¿no? Por lo que hemos dicho que al corte, pues vibra nuestra cuchilla y hace como que lo rompe a la calcificación, ¿no? Muchos de estos ustedes no sabían que tenían esa calcificación, se meten y se tienen que cortar así. Normalmente cuando tenemos hueso o algo duro, nosotros usamos descalcificadores y podemos cortarlo con mayor precisión. Creo que lo procedí, ¿no? Miren aquí ese vaso con su placa de ateroma, de arteriosclerosis de Monckenberg. Entonces tiene ahí la calcificación distrófica. Significa calcificación en una zona donde no debe haber, ¿no? Una calcificación distrófica de nuestro vaso. Miren la pared gruesa que tiene, ¿ven? Una pared muy gruesa, ¿correcto? Porque está ocupada por este material, ¿no? Este material de la calcificación. El basófilo, ¿no? El azulado que tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo se saca esto? No se puede extraer, está ahí, ¿no? Ahí se va a quedar, ¿no? Durante todo este tiempo.
y nosotros lo vemos cuando sacan el útero por otras causas. Por ejemplo, lo sacan por prolapso en una mujer mayor y encontramos como un hallazgo la arteriosclerosis de Mockler, ¿no? Entonces la describimos así. Entonces ahí tienen el material del calcio, ¿no?, fragmentado, que es la característica principal de esta lesión, ¿no? Encontrar el calcio ahí y la fragmentación que se produce. Fácil para que ustedes lo puedan reconocer. Entonces siempre busquen en la parte más externa, ¿no?, de nuestro útero, ahí están las arterias uterinas. Malformación arteriovenosa. ¿Qué es la malformación arteriovenosa? Una alteración de tipo genética, ¿no? O sea, la persona ya nace con esta alteración, en la cual se va a producir un trastorno de flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber unión entre estructuras arteriales y venosas que tienen distintos flujos de presión. Entonces, cuando hay comunicación entre arterias y venas, puede haber distintas presiones y en algún momento una de estas estructuras puede romperse. Y al romperse produce un sangrado a nivel cerebral. Las malformaciones arteriovenosas generalmente debutan con cuadros de hemorragia. No es una hemorragia severa, como por ejemplo un aneurisma que se rompe y la persona se desmaya. En estos cuadros puede haber dolor, ¿no?, de cabeza constante, no puede haber como un cuadro epiléptico y de repente ven ahí la zona de la hemorragia. Entonces, cuando le hacen un estudio, ¿no?, una angioresonancia como esta, que es con contraste para poder ver los vasos, se ve que el contraste se ha quedado en este enmarañado de estructuras vasculares. Y aquí se puede ver, se puede hacer el diagnóstico con este examen de que aquí hay una lesión. Acá está el enmarañado de vasos donde se ha quedado el contraste, ¿no? Por eso se ve blanquito, ¿no? Entonces, esto de acá se tiene que extirpar porque si no la persona va a seguir sangrando constantemente, va a seguir teniendo dolor, ¿no? Y a medida que los vasos se vuelvan más tortuosos, en algún momento puede ser un sangrado mucho mayor, ¿no? Entonces se saca la lesión, acá podemos ver el cerebro, miren acá, ¿no?, el enmarañado que parece pequeñas arañitas vasculares múltiples, miren acá toda la zona de la lesión, en la cual se ve no una lesión delimitada, sino que se ven pequeñas áreas de color negro ahí, salpicadas en toda esa área. ¿Alguien está tomando? Sí, no da asco. Entonces, estructuras ahí rojizas, buenas. Entonces, todas esas zonas se tienen que comenzar a extirpar para poder ver la lesión y la lesión llega a patología para que la podamos ver. Cuando uno la ve, ¿no?, la primera característica, creo que la más importante para que ustedes lo reconozcan, porque aquí lo que ustedes van a ver son estructuras vasculares venosas, arteriales, mezcladas, algunas grandes, algunas pequeñas, algunas con paredes yalinizadas. Entonces van a ver una mezcla de todo, entre vasos y venas. Entonces va a ser un poco difícil que lo reconozcan. Para que lo puedan reconocer, primero tienen que ver estructuras vasculares y gran cantidad de hemorragia. La hemorragia prácticamente es lo que los va a ayudar a ustedes a definir la lámina. Siempre en la malformación hay hemorragia, porque hemos dicho que esa diferencia de presión va a hacer que los vasos se vayan rompiendo en distintos sitios y produzcan esa hemorragia tan severa. Por eso su lámina se ve teñida de rojo debido a la gran cantidad de hemorragia que tiene. Entonces, la primera característica importante es la hemorragia. La segunda característica importante es ver esos vasos sanguíneos, ¿correcto? Ustedes van a ver distintos vasos sanguíneos. Por ejemplo, aquí arriba, ustedes pueden ver, miren este vaso sanguíneo grande, vean. Y acá ven otros vasos sanguíneos. Acá hay otro vaso sanguíneo.
o acá hay otro vaso sanguíneo. ¿Alguna vez han visto un vaso sanguíneo así? No. No, porque este no es un vaso sanguíneo normal. Esto es una mezcla de vasos que parecería, acá por la pared gruesa parecería esto arterial y aquí por la pared delgada parecería más venoso. Y es una mezcla entre estas dos estructuras, este vaso sanguíneo anómalo, porque no es un vaso sanguíneo normal. Entonces, esa mezcla que estamos viendo acá de formas, tamaños, grosor de la pared, se caracteriza a esta patología, a esta malformación arteriovenosa. Entonces, eso es lo que ustedes van a buscar, van a ver los vasos sanguíneos, como este de acá, que lo habíamos visto a mayor aumento, y siempre tiene que haber hemorragia. ¿no? La hemorragia es fundamental para que lo reconozcan. En estas zonas, por ejemplo, puedo ver tejido cerebral, que vayas, tejido cerebral por ahí mezclado con la hemorragia, ¿no? Pero la hemorragia es prácticamente evidente, es lo que a ustedes les va a ayudar a reconocerlo más rápidamente, ¿no? Entonces, ven mucha hemorragia y comienzan a ver vasos sanguíneos, malformación arteriovenosa. Miren ahí otras estructuras vasculares, como esta de acá. Miren en esas estructuras, por ejemplo, tienen algunas paredes gruesas, otras en el mismo vaso hay pared gruesa y por acá pared delgada, ¿no? Algunas de formas no convencionales, ¿no? Entonces pueden ver ahí los vasos sanguíneos, ¿correcto? Alterados, malformados, eso se llama malformación, ¿no? Entonces, esta es una patología de gente joven, ¿no? Generalmente niños jóvenes que comienzan a tener estas patologías, este dolor, este sangrado. Y aquí ustedes pueden ver, miren acá este vaso de pared delgada, yalinizada prácticamente, ya no veo tejido muscular ahí, sino una pared yalina, rosada, ¿no? Que se puede ver. Entonces ustedes lo reconocen de esa manera. Entonces creo que es una lámina bastante sencilla. Miren aquí, a mayor aumento, nosotros podemos ver nuestra pared. Miren acá mi pared delgada, ¿no? Yalinizada, acá mi pared mucho más gruesa. Y dentro de esa estructura que es irregular, porque ningún vaso tiene una luz así media en triángulo, ¿no? Podemos ver acá también otra luz que confluye. Entonces veo que este vaso no es un vaso normal, ¿no? Está repleto de sangre, de hematíes. Acá están mis células endoteliales de mi pared, ¿no? Pero no es un vaso normal. Entonces, en este generalmente el tratamiento viene a ser siempre quirúrgico, ¿no? Sacar la lesión. Entonces, la hemorragia, que hemos dicho que es bastante visible y que va a ser el punto que les va a permitir reconocer el tejido, la estructura vascular, ¿no? Pues pared delgada. En este caso la pared delgada, en otro sea la pared más gruesa, ¿no? De efecto arterial. Creo que es la última imagen para que vean este vaso. Prueben o miren aquí el grosor de esta pared y compárenlo, por ejemplo, con el grosor acá. En un mismo vaso encuentro distinta la pared, porque acá es mucho más gruesa, acá es mucho más delgada. Entonces un vaso distinto, ¿no? Una información arteriovenosa. Estructuras vasculares aquí. Esto es tejido cerebral, ¿no? Tejido cerebral. Y esto de acá es la hemorragia. Entonces reconocemos esas tres partes que debemos encontrar aquí, ¿no? En mi malformación arteriovenosa. ¿Ok? Hemangioma capilar. Bueno, de los tumores vasculares que tenemos, el más frecuente es el hemangioma capilar. ¿Qué es el hemangioma capilar? Un tumor conformado por vasos.
Pero los vasos son estructuras muy chiquititas, son vasos de tipo capilar. Ustedes recuerdan las estructuras capilares, ¿no? Donde son los vasos más pequeñitos, ¿no? Bueno, este tumor está formado por estructuras vasculares. Y generalmente el hemangioma capilar es un tumor también de nacimiento, es decir, el niño nace, probablemente en su pielcita no se vea nada, pero con los días la zona de la lesión se va oscureciendo y va tornándose en un color oscuro, como el que están viendo, un color más rojizo, un rojo frambuesa, ¿no? En la zona de la lesión, que generalmente es en la cara del niño o también en la región del cuello, ¿no? Son las zonas más frecuentes. Puede haber otras, no pueden encontrar otras, pero más frecuentes en la cara y en la región del cuello. Entonces, no sé si ustedes han visto, seguramente por ahí han visto, tienen algún compañero que tiene alguna lesión así en la cara. ¿Por qué? Porque nacen con esta lesión, ¿no? Y después la lesión regresiona. No es que se elimina por completo, se atenúa el color, ¿no? Pero queda la lesión un poco visible, ¿no? Así se nota. Entonces, esta lesión, creo que ustedes tienen un seminario de dermatología vascular, y ahí van a ver las causas del hemangioma, ¿correcto? ¿Por qué se producen estos hemangiomas? Entonces, estos hemangiomas normalmente en los niños no se tocan, se dejan, porque a veces abarcan zonas muy extensas en la piel para poder sacarle, y como les digo, la gran mayoría involucionan, salvo que sean lesiones, ¿no? Muy evidentes, ¿no? muy antiestéticas, se saca la lesión, ¿no? Y cuando está también en una zona que se puede sacar, ¿no? Por ejemplo, cerca al lóbulo de la oreja, no sé, en una zona donde la marquita que quede pues no sea tan visible, entonces esta lesión se estirpa. Cuando ustedes ven, aquí ustedes van a ver la piel, ¿correcto? Porque la lesión, el hemangioma es por debajo de la piel, y hemos dicho la piel de la cara. Y aquí ustedes van a ver un área, ¿no? Más rojiza, porque está compuesta de vasos sanguíneos. Para poder ver el hemangioma, ustedes se tienen que acercar. La gran mayoría de hemangiomas, ¿no? Son planitos. En este caso, nuestra lesión es una lesión elevada. ¿Qué quiero decir con elevada? Acá viene la piel, acá viene la lesión, algo así, y aquí vuelve a venir la piel. ¿Correcto? Entonces ustedes ven acá la lesión elevada cubierta por la epidermis. ¿Ok? La lesión. Se acercan ustedes para poder ver la lesión y lo que van a ver ustedes son estructuras vasculares, pero pequeñitas, o sea, de tipo capilar. Estos vasitos, como ustedes ven, por ejemplo, miren este vasito, es tan pequeñito que apenas tiene una célula endotelial, ¿no? Y prácticamente no le veo ningún hematíe, porque es pequeño. Hay algunos, como por ejemplo este, tienen 1 o 2 hematíes, y hay algunos que son un poco más grandecitos y tienen más hematíes, pero la gran mayoría de estructuras vasculares son pequeñas. Entonces, como lo que prima son vasitos pequeñitos, este se llama hemangioma capilar, ¿correcto? Porque todos sus vasitos son chiquitos, ¿correcto? Entonces, este hemangioma capilar, ustedes se van a acercar y van a comenzar a ver que tienen paredes delgadas, tienen algunas células endoteliales planitas. Cuando recién empieza el hemangioma, las células capilares pueden ser un poco redondas y grandes, medias rechonchas, se les dice así, porque se ven grandes. Pero a medida que pasa el tiempo, estas células se van aplanando, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver la lesión con las células endoteliales aplanaditas, ¿no? Otra vez, aquí está mi piel, ¿no? Que viene así, y acá está la lesión elevada, ¿correcto? Está en oblicuo. Mi piel está aquí y acá viene la lesión elevada. Y en esta lesión, acá están las estructuras vasculares. No se ve tan nítido porque, como les digo, tenemos que acercarnos para poder reconocer estas estructuras vasculares. Entonces nos acercamos, como ven ahí, y ustedes reconocen, ¿no? Estructuras vasculares.
En estas estructuras vasculares, por ejemplo, miren esta de acá, prácticamente se ven vacías, porque son tan pequeñas que prácticamente no se ven hematíes. Los hematíes se ven en las estructuras más grandes, porque mientras más grande es el vasito, mayor cantidad de hematíes tiene atrapados ahí. Entonces, nosotros podemos ver nuestro hemangioma de tipo capilar. Entonces, recuerden, porque después vamos a ver el hemangioma cavernoso. ¿Ya? Otra vez, un tumor de células o de vasos sanguíneos, ¿no? Pero grandes. Este es mi hemangioma. Miren aquí, voy a acercarme. Miren, por ejemplo, este vaso. Este vaso tiene acá sus células endoteliales y miren, en su interior hay solamente este hematía. Acá hay otro vaso con un hematía. Por ejemplo, acá hay un vasito, tiene unos 3 hematíes. Si ustedes miran, mis vasitos son muy pequeños y contienen uno que otro hematíe, pero la gran mayoría prácticamente se ve vacío, tiene uno o unos cuantos hematíes en su interior. Hay pocos vasitos como este que tienen más hematíes. La gran mayoría son vasos pequeños, estructuras capilares. Eso se llama hemangioma capilar, ¿correcto? Entonces, tómenle su fotito ahí si quieren. Entonces, para que lo reconozcan bien, vean la cantidad de hematíes que tiene en su interior. Si tiene pocos hematíes, pues es un hemangioma de tipo capilar, ¿no? Igualmente, aquí, ¿no?, podemos encontrar este tipo de lesiones. Hemangioma capilar con estructuras vasculares con pocos hematíes. Y las células endoteliales que les dije pueden verse un poco más grandes cuando los hemangiomas son jóvenes. Cuando los hemangiomas recién han salido y les sacáramos, por ejemplo, un bebito, vería yo las células endoteliales un poco grandes, ¿no?, medias redondas. Pero normalmente, a medida que uno va creciendo, esas células se van volviendo planitas, ¿no? Entonces, en algunos de ellos pueden encontrar todavía unas células así un poquito más grandes, ¿no? No se asusten porque no es nada malo, parte del desarrollo del hemangioma. La otra lesión es el hemangioma cavernoso, su contraparte del hemangioma capilar. El hemangioma cavernoso es una estructura vascular que se ve como una esponjita roja. En este caso, los hemangiomas cavernosos no se ven en la piel, sino generalmente en órganos más internos, como por ejemplo el hígado. En este caso, a nivel del hígado, vemos esta lesión, ¿no?, que parece una esponjita rojita. Estos hemangiomas que vemos aquí, no, generalmente son un hallazgo, es decir, el paciente no tiene ninguna patología, le hacen un examen urinario X y de repente encuentran ahí la lesión, ¿no? Entonces, al ver la lesión, al no saber qué es, pueden pensar, X diagnóstico, tiene que sacarse esa lesión para poder verla en anatomía. Entonces la sacan. Cuando nosotros vemos, ustedes van a reconocer en la lámina que están en hígado, es decir, van a ver los hepatocitos, sus espacios porta, sus venas centrolobulillares, todo eso ustedes lo van a reconocer, ¿correcto? Entonces, en la lámina va a haber una zona donde está el hígado y una zona donde está el tumor. Yo voy a trazar mi línea aquí, miren. ¿Ok? Y lo que está acá arriba de mi línea es la zona de mi hígado y lo que está acá abajo es la zona del tumor. ¿Ok? En la zona del hígado veo mi vena centrolobulillar, mi espacio porta, mis hepatocitos trabeculados, ¿no? Y por debajo de mi línea voy a ver estas estructuras vasculares de paredes delgadas, grandes, llenos de hematíes. ¿Ok? ¿Se ve la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo? Nos acercamos, otra vez, si trazo mi línea imaginaria, más o menos mi línea sería de aquí, así. ¿Ok?
acá arriba está el hígado y acá abajo están estas estructuras vasculares. Si yo les digo, miren las estructuras vasculares, ¿por qué no sería un hemangioma capilar? Miren el tamaño de esos vasos sanguíneos y la cantidad de hematíes que hay dentro de ellos. En los hemangiomas cavernosos, las lesiones, los vasos son grandes, por eso parecen grandes lagos, grandes cavernas llenas de hematíes, por eso les llaman cavernoso, por el tamaño de los vasos, ¿correcto? Entonces, en estos vasos ustedes no van a encontrar un par de hematíes, sino van a encontrar cantidad de hematíes metidos aquí, ¿no? Entonces, como una esponjita llena de vasitos grandes, ¿no? Y estas lesiones se pueden encontrar en distintos sitios, también son del nacimiento, sino que no se diagnosticaron porque no se esperaba encontrar esto, ¿no? ¿Cómo se le decía la zona del hígado? No, es la zona del hígado, Ah, sí. ¿sí? Hepatocitos, ¿no? Ahí ustedes buscan sus hepatocitos normales para que reconozcan que están en hígado, pero aquí abajo ven los vasos sanguíneos, ¿no? Paredes delgadas, medias hialinizadas, ¿no? Células endoteliales que lo recubren y los hematíes en su interior, ¿correcto? Entonces, hemangioma cavernoso. Estas lesiones no son lesiones malignas, son lesiones benignas. La gran mayoría de tipos vasculares son benignos. Poco frecuentes son los malignos, ¿no? Entonces, miren ahí, ven los hematíes. ¿Ven la cantidad de hematíes que se encuentran dentro de estas estructuras? Miren acá, cantidad de hematíes. Ahí están. Entonces, la presencia de estos hematíes, mientras mayor cantidad de hematíes se encuentra, me indica que el vaso es más grande, ¿no? Distinto a lo que encontraba yo en el cavernoso, que apenas encontraba unos cuantos hematíes en el vaso. Aquí yo encuentro cantidad de hematíes. ¿Por qué? Porque el vaso es grande. La sangre se queda retenida aquí, acumulada, ¿no? Y al momento del corte se pueden los hematíes dentro, ¿ven? Miren ahí, esa imagen está muy bonita, ahí pueden ver los hematíes, ¿no? Y reconocerlos uno por uno, ¿ven? Acá están. Ah, y las células endoteliales, ¿cuáles serían? Estas. Esa de ahí. Estas delgaditas, ¿ven? Entonces, acá, este es un hemangioma ya de tiempo, por eso mis células endoteliales se ven planitas, y miren la cantidad de hematíes que tenemos acá, ¿correcto? Entonces, ¿hay diferencia entre el hemangioma cavernoso y el hemangioma capilar? Sí, una diferencia bastante notoria, ¿correcto? Entonces, ahí lo pueden ver, miren otra imagen para que vean la cantidad de hematíes que se acumulan. Eso básicamente es sangre que ha quedado atrapada ahí, ¿no? Igualmente aquí, miren la cantidad de vasos sanguíneos y de hematíes que vemos, ¿no? Entonces, bueno, incluso en este hígado hay un poco de ¿cómo se llama? Se me fue, esteatosis-grasa. Ven acá, ven ahí. ¿Se acuerdan de la esteatosis-grasa? Ahí se puede ver, ¿ven? Algunas vacuolas grasas, ¿no? Es un hígado de una persona mayor y recién han diagnosticado su hemangioma cavernoso. Es un hallazgo, lo han estado estudiando probablemente porque tienen un hígado graso y encontraron esa lesión y se la sacaron. Miren, ya, ahí sí ya no hay duda de la cantidad de hematíes que encontramos dentro de nuestro vaso, ¿no? Hemangioma cavernoso. Última lámina, émbolo. Muy bien, ¿qué es el émbolo? Cuando se forma una placa de ateroma, cuando se adhieren coágulos a la placa de ateroma, se pueden formar los famosos trombos.
Estos están fijos en alguna parte, alguna estructura, ¿no? Alguna placa de ateroma que se formó, pero en algún momento hemos dicho que pueden desprenderse, soltarse. Cuando esta estructura, cuando la placa de ateroma se desprende y viaja a través de la circulación, ya recibe el nombre de émbolo. Entonces, el émbolo va a viajar, que básicamente es o un coágulo de sangre o un fragmento de la placa de ateroma que viaja por la circulación y en algún momento va a llegar a un punto donde el émbolo va a quedar atrapado. Recuerden que los vasos sanguíneos se van bifurcando y se van haciendo cada vez más pequeñitos, más delgados. Entonces, por ejemplo, este émbolo se originó en alguna placa de ateroma, ha viajado por la coronaria, en este caso la coronaria izquierda, y miren, ha quedado atrapado aquí. Entonces es un coágulo de sangre, por eso se ve de color rojo, ¿no? Que ha quedado atrapado dentro del vaso sanguíneo y ha obstruido este vaso, produciendo al final un infarto. Ven esta zona de la punta del corazón que se ve un color rojo intenso. Esta zona de su corazón se necrosó, se infartó y el paciente falleció. Y al momento de fallecer y hacerle la autopsia, se abrió el vaso y se encontró el causante de esta muerte, que es ese émbolo. Entonces ahí se encontró el émbolo. Entonces el émbolo, ¿cómo lo vamos a describir? El émbolo, ¿cómo lo vamos a describir? Como una estructura alargada, ¿correcto? Media crujiente, ¿no? Que toma la forma del vaso sanguíneo que lo contiene. Sin embargo, este émbolo, ¿correcto?, que está viajando, no se ha adherido a las paredes. Si el vaso no se hubiera estrechado, el émbolo hubiera seguido viajando, ¿correcto? Entonces es una estructura que no está adherida a la pared, simplemente está dentro de la luz, obstruyendo, ¿correcto? Con ese concepto, entonces, vamos a ver cómo lo veríamos histológicamente. Aquí vemos el vaso sanguíneo. Veo la presencia del émbolo en la luz que lo ha obstruido, ¿correcto? Pero el émbolo no está pegado a mis paredes, ¿correcto? Sí, está dentro de la luz, pero miren, siempre hay un espacio que lo separa de la pared, ¿correcto? Mi pared está intacta, mi pared no tiene lesión, mi pared no tiene daño. Incluso en esta zona donde más cerquita se ve, miren, mi mano sigue y se ve, aunque sea una línea delgadita, de espacio que lo separa. Porque mi émbolo nunca estuvo ahí adherido. No es una placa de ateroma que creció en el vaso, o en la pared, o en el endotelio. No, simplemente esto ha viajado por la circulación y se quedó atrapado aquí. ¿Correcto? Porque mi vaso se estrechó, porque el coágulo, el émbolo quedó ahí en esa posición. Entonces ustedes van a verificarlo, van a acercarse, van a mirar y van a reconocer que en ningún punto está adherido. Mis células endoteliales acá, mi endotelio, está libre, ¿correcto? Separado de mi émbolo. Hasta aquí, miren, se ve el espacio, ¿correcto? Entonces, en este caso, bastante sencilla, ¿no?, de reconocer, porque hemos dicho esto no es una placa de ateroma, no es que creció dentro del endotelio y creció y lo obstruyó, no, esto ha viajado de otro sitio acá, ¿no? Entonces, acá podemos ver el espacio que lo separa al émbolo, y la pared y el endotelio está intacto, no tiene daño. ¿Ok? Creo que es la última del émbolo. Esta es la última del émbolo para que vean. ¿Y qué tiene el émbolo? Sangre, ¿no? Hematíes, células que se han adherido, pueden ser plaquetas, ¿no? Algunos glóbulos blancos que existan por ahí, fragmentos de la placa de ateroma que se han desprendido. Todo eso puedo encontrarlo aquí. Todo eso puede ser parte de mi émbolo, pero siempre mi émbolo está separado de mi pared. Miren, acá pareciera que esté ya casi pegado, pero siempre hay una pequeña línea que lo separa. Entonces
sencillo de reconocerlo y verlo.